Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 15 del mes de agosto del año 2024. Continuamos nuestra lectura bíblica en el libro de Números, capítulo 3, versículo del 40 en adelante. Rescate de los primogénitos. Y Jehová dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. Contó Moisés, como Jehová lo mandó, todos los primogénitos de los hijos de Israel, y todos los primogénitos varones conforme al número de su nombre, de un mes arriba, fueron 22,273. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel, que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario lo tomarás. El ciclo tiene 20 jeras, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceda. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,375 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Hermanos, esta forma de Dios de redimir a los primogénitos en sus mandamientos declara que todo primogénito de animal, de persona, son de Jehová, le pertenecen a él por derecho. Sin embargo, acá, para dejar libres a los israelitas, él le pide a Moisés que saque el censo. Si se recuerda, el día de ayer hablábamos que fueron 22,000 levitas los que salieron al contarlos en el censo que les hizo Moisés. Entonces, había que ver que de los primogénitos del resto de las tribus de Israel había que poner uno a uno, ¿verdad? Entonces, 22,000 levitas, 22,000 hijos de las otras tribus primogénitos que iban a ser redimidos. O sea, se les iba a quitar la responsabilidad de pertenecer al Señor, para que los levitas fueran la pertenencia exclusiva del Señor. Y de los 273, dice, porque eran 22,273 los primogénitos y 22,000 levitas. Esos 273 iban a pagar un rescate para quitarse la responsabilidad de ser primogénitos y de ser hijos de Dios, de ser propiedad de Dios. Esa era la regla, esa era la norma, esa era la ley. Entonces, para poder ser redimidos, ellos tenían que pagar un tributo, ¿verdad? Entonces, y eso se lo entregaron a Aarón y a sus hijos. No lo dice, pues, pero nos imaginamos que es como una ofrenda que se le da al sacerdote y a sus hijos. Pero veamos esto, hermanos. Dios escogió a todos los primogénitos que son de él, de animales y de personas. Ahora, aquellos escogidos son aquellos que buscan de Dios, aquellos que deciden confesar su nombre. Porque dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y dice que a todos los que le creyeron, a todos los que confiaron, creyeron en su palabra, les dio la potestad de ser, hay versiones que dicen, llamados hijos de Dios. Entonces ahora creer, confiar, seguir a Cristo, es para ser hijos de Dios. Así como el primogénito le pertenecía, así también nosotros le pertenecemos, por haberlo recibido, por haberle dado ese espacio en nuestro corazón. Los levitas estaban para atender, para cuidar, para limpiar, para ofrecer los sacrificios a Dios,
todo estaba exclusivamente para Dios. Entonces, siendo ahora nosotros hijos de Dios, estamos en la misma obligación de servirle a Dios, servirle al prójimo. Yo le invito, amado hermano, que sirvamos. Iglesia donde usted se congregue, sirvamos. No hay nada mejor que servir. No va a encontrar un pastor perfecto. El pastor perfecto solo es Cristo. Pero acá terrenalmente no va a encontrar pastor perfecto. Quizás van a haber diferencias entre unos y otros. Pero solo recuerde que quien lo ha llamado es Dios. Y a quien le vamos a entregar cuentas es a Dios, porque nos llamó para su servicio, para hacer buenas obras, para mostrar por medio de esas obras que Él habita en nosotros, porque son obras hechas con amor. A eso hemos sido llamados como hijos de Dios, a servir. Dijo Jesús, Él mismo, no he venido a que me sirvan, sino a servir. No olvidemos las cosas primordiales que Dios quiere, es que le sirvamos de corazón, porque Él así es, nos ama de todo corazón. Nos ama tanto que mandó a su Hijo a morir por nosotros, a pagar nuestra cuenta. No tenía por qué. Somos nosotros los que hemos cometido los errores, nosotros tenemos que pagar. Mas sin embargo, Él vino a pagar. En honor a eso, sirvámosle. Así como escogió a los levitas, lo ha escogido el día de hoy a usted para servirle. Inicie, comience, sin miedo, sin temor. No hay nadie perfecto, no hay iglesia perfecta. Perfecto es Dios y es a Él a quien le debemos servir. Aprender a tener mansedumbre para poder servirle de la mejor manera. Dios, en su inmensa misericordia, aun siendo pecadores, nos eligió. No siendo perfectos, nos eligió. Porque si nos ha llamado, si hemos sentido el deseo de servirle o de congregarnos, eso significa que Él tocó nuestro corazón y quiere cambiarlo, quiere transformarlo. De nosotros depende ser útiles a Dios. Así como los levitas, usted y yo fuimos llamados a servirle en el templo. Así usted y yo hemos sido llamados a cumplir y a obedecer su palabra. Sirvámosle a Dios de todo corazón, que nos ha entregado a cada uno de nosotros un ministerio. Nos ha entregado algo sagrado. Intentemos dar todo a aquel que dio todo por nosotros. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.